Cordial saludo para todos. Mi nombre es Denis Gutiérrez Navarro, estudiante de regencia en farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. Hoy voy a ser la moderadora de este interesante debate sobre un tema que genera diferentes opiniones: el aborto y la sentencia emitida por la Corte Suprema sobre este tema. Esta sentencia es la C-355 del 10 de mayo del 2012 y que despenaliza la realización de un aborto en 3 aspectos, los cuales son: primero, los embarazos en que la madre corre peligro físico o mental. Segundo, los casos en que el feto presenta malformaciones que pueden afectar su viabilidad. Tercero, los embarazos productos de violación, incesto, fecundación o inseminación forzada. Para este debate vamos a contar con la presentación de la señora Michelle Álvarez, con estudio de licenciatura infantil y estudiante de contaduría de la Universidad Popular del Cesar. El doctor Hugo Ormechea es gerente del Hospital del Peñón Bolívar y del Hospital Local de San Martín de Loba Bolívar, con un largo recorrido en la salud. Agradecemos su valiosa participación. Tenemos algunas opiniones que comprenden diferentes puntos de vista sobre el tema que presentaremos a lo largo del debate, y unas inquietudes que fueron enviadas por algunas personas que formularemos a nuestros invitados. Quiero establecer algunas reglas que vamos a implementar durante el debate. Al empezar el debate, cada persona tendrá 1 a 2 minutos para realizar su intervención, donde fijará su opinión, sea a favor o en contra. Respetar el tiempo y la intervención de la otra persona. Ser respetuoso de las opiniones expresadas. 2 o más personas no pueden hablar al mismo tiempo. Se deberá levantar la mano para intervenir, y el moderador es el encargado de dar el turno de intervención. Y por último, utilizar vocabulario respetuoso. Antes de empezar las intervenciones, escucharemos 2 opiniones sobre el tema. Muy buenos días. Mi nombre es Felipe de Leño López. De pronto el ser humano aquí en la tierra, pues acepta muchas cosas, aceptan todo esto. Pero ¿qué dice Dios respecto al aborto? No está permitido por la Biblia, el hombre y la mujer. Recuerden que la Biblia nos enseña de que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y luego dice la palabra de Dios que no está de acuerdo ella. Entonces, pues, debe de todas maneras no abortar ese bebé. No debe, porque uno no sabe qué pueda hacer Dios con ese bebé. De pronto, esa madre no sabe si ese hijo es el que le va a dar la mano en su vejez. Eso va en contra de los principios bíblicos. Entonces, yo como pastor de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, yo hago aclaración sobre eso. Aquí en el planeta Tierra se aprueban muchas leyes,
¿ya? Cosas que Dios prohibió, y la gente, el ser humano aquí en la tierra, procede a hacer todo lo contrario a lo que Dios ha ordenado. Entonces, pero le digo, el ser humano aquí en la tierra aprueba, pero Dios no lo aprueba, porque Dios desea que toda persona tiene derecho de vivir. Dios te bendiga, Dios les guarde. Muy buenos días, mi nombre es Alide Jalicia Niebles Ariza. Soy auxiliar de enfermería y me desempeño en estos momentos como enfermera aquí en el Hospital Local San Martín de Loba. En cuanto a mi opinión sobre el aborto, pues sí estoy de acuerdo dependiendo la situación. O sea que si es una mujer embarazada que viene con un niño, que ese niño trae malformaciones y representa alguna enfermedad, un riesgo para la madre, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un niño que si se llega a término, ese niño a futuro va a ser un niño discriminado. Parece mentira, pero sí son niños mirados de diferente manera y es un niño que va a ser sufrido toda la vida. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con el aborto. Comenzamos con la licenciada Michelle Álvarez. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Buenas, mi nombre es Michelle Álvarez. En estos momentos estoy en un proceso de maternidad. Voy a ser madre por primera vez y cabe aclarar que estoy en contra del aborto. Basándome en los videos y en las opiniones que escuché, estoy de acuerdo con la del pastor. Y es que en la Biblia nos enseña que antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía, ya Dios nos tenía nombre propio y nos santificó. Con respecto a lo que dice la enfermera, yo conozco muchos casos hoy en día en donde hay niños que están con malformación, ya sea en la cara, y yo los veo saliendo adelante junto con sus padres, claramente con ayudas psicológicas. Ya el tema de que lo juzguen, lo critiquen, eso es un problema social que no es culpa de nosotros, pero que se puede manejar. Ok, gracias, licenciada. A continuación, la intervención del doctor Hugo Ormechea. Tiene la palabra. Muchas gracias. Ante todo, agradecerle por la invitación a este debate, el cual es un tema muy interesante. Escuchando lo que dice la licenciada Michelle y las opiniones que se han escuchado, el aborto es algo que crea mucha controversia. Los puntos de opiniones difieren en cada persona dependiendo en muchos casos de la profesión que desempeñen, como veíamos en este momento, la de un pastor o la de una enfermera o en el caso de un abogado o de un médico. Y otro punto de vista muchas veces de personas basado en una información teórica que se basa en las creencias religiosas. En mi caso, yo estoy de acuerdo con la práctica del aborto, especialmente en los casos que indica la sentencia C355. El aborto terapéutico se convierte en una cuestión de derechos humanos. Cuando hablamos de derecho, es esa capacidad que tiene esa madre o esa mujer de tomar decisiones en su propio cuerpo, haciendo la salvedad y ratificando lo de la sentencia, que tiene que ser un aborto que esté indicado y respaldado por la opinión médica. Este es un tema que se ha difundido a muchos lugares del planeta y ha traspasado fronteras. Necesito opinar algo con respecto a lo que está diciendo el doctor Hugo. Un momento, licenciada. Respete el turno del doctor. Bueno, continúo.
Este es un tema, como decía, que ha traspasado la frontera y vemos países ya como Estados Unidos, donde en la mayoría de sus estados ya se ha legalizado, o un país como España, que también ha tomado la decisión de la legalización, o países como México, que se ha legalizado parcialmente. Yo sé que la licenciada de pronto quiso interrumpirme porque de pronto ella no está de acuerdo. Yo respeto su posición de que está en un estado de maternidad y respeto también su posición de que habla que Dios nos conoce. Pero a veces todos los temas no podemos llevarlo al campo religioso. También tenemos que ver algunos aspectos que también son fundamentales y que son parte de la vida cotidiana de las personas. Yo particularmente en mi caso viví una situación estando en uno de los hospitales gerenciando cuando una madre que ya había tenido 5 hijos se presentó al hospital con un embarazo de alto riesgo. Fue remitido a un segundo nivel y la indicación de los especialistas, del ginecólogo, era que era mejor practicar un aborto terapéutico. La madre se negó y las consecuencias fue que al final se perdió el niño y se perdió la madre, trayendo las consecuencias de que quedaron 5 niños huérfanos, un hogar totalmente roto y sin saber qué sería del futuro de estos niños. Gracias, doctor. Licenciada, ¿desea opinar algo más? Claro que sí. La palabra también nos enseña que Dios es el dador de la vida, que Él creó el mundo y todas las cosas que en Él existen. Él nos conoce desde nuestras entrañas, desde las entrañas de nuestra madre. Y usted nos habla de algo que es que nosotros somos dueños de nuestro propio cuerpo, y es verdad, pero ¿qué pasa? Que hoy en día no se tiene como esa mente fría para tomar decisiones acertadas. Muchas veces, como usted puede darse cuenta, los embarazos son embarazos adolescentes que se pueden prevenir mediante charlas preventivas de métodos anticonceptivos. Ahora bien, si tú estás pensando en abortar, ¿por qué también no buscas soluciones como hay instituciones que ofrecen refugio a las mujeres gestantes, donde te brindan servicio psicosocial, servicios de salud, en donde te cuidan antes y después del embarazo? Hay muchos métodos para no llegar a un aborto Doctora, que pueda quitar la vida. Disculpe, doctor. Tiene la palabra la licenciada. Perdón. Decía que puede arriesgar la vida de la madre y también del niño que viene en el vientre. Ahora bien, vemos unas cifras muy altas globales, que son más de 39,000 casos de muertes que se han visto de mujeres por intentar hacer un aborto que no está permitido, o sea, lo hacen en lugares clandestinos. ¿Qué pasa con esto? Que corre el riesgo la mujer como madre y como mujer. ¿Qué pasa? Que si en un futuro ella desea ser madre, no va a poder serlo porque puede que pase, que sufra infertilidad o que le dé hemorragia o que algo pase en ese proceso de aborto. Gracias, licenciada. Doctor, ¿desea opinar algo más? Sí, lo que pasa es que yo pienso que de pronto la licenciada en lo que opina puede tener razón, pero también tenemos que ver lo que ella está diciendo, verlo en un aspecto de la realidad. A veces esto se puede cumplir de pronto, de estas asesorías de pronto en una ciudad, en sitios que estén más adelantados, pero resulta que hay zonas en que ni siquiera se cuenta con un servicio de un hospital aceptable como para tener este tipo de asesoría. Ahora, se presentan muchos casos de esto en la zona rural. Ahora, ya que toca usted el tema de que la clandestinidad, yo pienso que se evitaría más muerte si esto, la persona o la mujer puede recurrir a un profesional que la asesore de pronto en un aborto, que hacerlo de manera clandestina como usted está mencionando. Y creo que ahí se causa más muertes de esa manera, que si lo haríamos de una manera profesional, sin tanto tabú, sin estar escondido. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor. Escuchemos dos opiniones más sobre el tema.
Bueno, esta es una opinión muy personal acerca del aborto. En lo personal no estoy de acuerdo con el aborto, en principio desde el punto de vista espiritual, porque fuimos creados por Dios y solamente es Él quien puede decidir quién vive y quién no vive. Otro de los aspectos muy importantes a tener en cuenta es el aspecto biológico y el daño que le puede causar al cuerpo de una madre que se expone a estos procedimientos que son poco ortodoxos. Además de ello, debemos tener en cuenta que legalmente en Colombia únicamente existen 3 posibilidades en las cuales podría tenerse en cuenta esa decisión que, pues, desde el punto de vista espiritual, reitero, no es la más adecuada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aborto en Colombia es permitido actualmente bajo 3 circunstancias. Cuando la mujer es accedida carnalmente en contra de su voluntad, es decir, que ha sido objeto de una violación, cuando el feto viene con alguna malformación y cuando se pone en riesgo la vida de la madre. Pero en conclusión y desde mi punto de vista, siempre estaré en la defensa de la vida de todo ser humano. Mi nombre es Luis Alfredo Leguía, soy docente de la comunidad en Chiní, corregimiento de San Martín de Nueva Bolívar. Quiero expresar mi punto de vista, mi posición respecto a un tema muy delicado que es el aborto. Sabemos que hay muchas razones, muchas causas para que esto se produzca. Algunos son de tipo accidentales, otros de tipos legales y otros que se hacen de manera voluntaria, oculto de la realidad, de la legalidad. Pero hay circunstancias, entre tantos, que dejan a uno de una manera que uno, sinceramente, uno no puede o no sabe cómo reaccionar en este caso. Si fuese un aborto accidental, pues no entraría mucho a ser considerado porque no es un aborto provocado. Sin embargo, hay momentos en que la vida de la mujer puede estar en riesgo, tanto como de la criatura. No es fácil tomar una decisión para determinar la vida de cualquiera de los dos. Es muy difícil, pero creo que hay algunas razones, dependiendo también de la edad que tenga la criatura. Otras razones, como muchos saben, que puede ser por una malformación de la criatura. Entraría uno supuestamente más fácil a decir no, que salve la madre. Pero hay evidencias que muchos niños con malformaciones de cualquier tipo alcanzan a sobrevivir y a la larga son excelentes personas. Entre la espada y la pared, ¿qué haría un padre en este caso? Tendría uno que colocarse en los pies, en las botas de ese padre. Aunque también he escuchado que el padre llega a acuerdo con la madre y se toma la decisión. Sería una de las formas más viables en que se llega a un acuerdo entre padre y madre. Por causa de una violación, tendría uno también que mirar, o salvamos a la madre o salvamos al niño. De pronto la madre diría o entraría en un estado de salud mental, de estado emocional, la parte psicológica. Pero la pregunta es, ¿acaso la criatura tiene la culpa de lo sucedido? De pronto una violación, de pronto un embarazo no deseado y que se deje pasar el tiempo y después se pretenda hacer un aborto, provocarse un aborto legal o a escondidas, porque de pronto, no porque el esposo la dejó estando embarazada 4 o 5 meses. Es difícil, pero yo voy a dar mi opinión. En el caso del peligro de la madre y el hijo, dependiendo la situación, si la madre tiene otro niño por los cuales
seguir existiendo, estaría de acuerdo el sacrificio de la vida del niño. Repito lo que dije al principio, dependiendo de la edad de esa criatura. No es fácil, pero yo tengo conocimiento de algunos textos bíblicos que dicen que la vida no la da el ser humano, la vida la da Dios. En ese Dios que muchos decimos que creemos, pero que a la larga entramos en ciertas circunstancias de hacer lo que a Dios le corresponde. ¿Qué más le puedo decir? El aborto dependería de muchas circunstancias, pero especialmente el temor a Dios y los acuerdos entre padre y madre para tomar una decisión. Gracias. Veo que la licenciada Michelle tiene la manito levantada. ¿Desea aportar algo? Esto solo ratifica lo que he dicho anteriormente y ratifica mi postura en contra del aborto, por lo que anteriormente ellos han mencionado, por lo bíblico, porque un ser vivo se considera desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, porque ya ahí se forman células nuevas, porque, como decían ellos, conozco muchos casos de niños que han venido con malformaciones, pero que con ayuda psicológica con los padres y el mismo niño han podido salir adelante. Gracias, licenciada. Doctor Hugo, ¿quiere aportar algo? Sí, volviendo un poco a la intervención que hizo la licenciada Álvarez, pienso que el aborto en años anteriores se convertía en algo que era tabú, algo que se volvía como misterioso, y muchas de las muertes que ocurrían en estos abortos eran por una mala praxis hasta de los mismos profesionales que atendían a estos pacientes. Con esta sentencia se ha logrado ahora de que la mujer tenga acceso a una mejor calidad de atención médica. Ya no se convierte en una práctica o una atención de manera clandestina, donde se violaban todas las normas higiénicas y éticas. Y ahora hay un acompañamiento de psicólogos, que en eso estoy de acuerdo con la licenciada, pero ya mirándolo desde otro punto de vista. Ya esta asesoría sería en el caso de realizar el proceso. La licenciada hablaba Un momento, licenciada. La palabra la tiene el doctor. Continúa, la doctor. licenciada hablaba de unas cifras. Yo traje algunos datos aquí donde hay un portal de noticias que recientemente, que es el Infobae, da un dato donde dice que 56,000 mujeres accedieron al aborto seguro en Colombia en el 2024. La mayoría antes de la semana 12 de gestación. Y en los últimos 3 años hay una cifra de más de 150,000 usuarios. La atención en clínicas reconocidas subió en un 118% en usuarias embarazadas con problemas en su proceso de embarazo, lo cual indica que esta sentencia ha sido de beneficio y que muchas personas se han podido acoger a lo que dice esta sentencia. Hay otros datos como el de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que indica que 73 millones de abortos inducidos se hacen en el mundo cada año. Lo que debemos ser claro es que el aborto no debe ser un aborto sin ninguna razón, debe haber una razón poderosa, las 3 que indica la sentencia, donde se corra peligro a la madre, donde corra peligro el feto. No es ser un aborto porque es que la persona quiera, en eso estamos de acuerdo, porque no somos dueños de la vida, pero si hay un riesgo que se presenta tanto para la madre como para el feto, o en los casos
de que puede afectarse psicológicamente a aquellas mujeres víctimas de una violación o de incesto, yo pienso que sí se debiera permitir, porque a la larga el beneficio va a ser más que el no hacerlo. Veíamos cómo la profesional en enfermería decía que ella conocía de casos donde estos niños sufrían durante toda su vida una serie de ataques y de bullying. Y eso no es mentira, eso se ve. ¿Ya? Y muchas madres también, cuando han sido víctimas de violación, pues siente a veces rechazo hacia ese niño, que él no tiene la culpa, pero lo siente. Gracias, doctor. Licenciada, ¿quería decir algo? Sí, claro, con respecto a lo que está diciendo el doctor Hugo, con respecto a la violación y que él sí está de acuerdo con eso, aún estoy en mi posición de no estoy a favor porque es un caso que, como dice usted, el niño no tiene la culpa y que la mamá va a tener problemas de salud mental de pronto en futuro, también lo podría tener si aborta. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede manejar la situación, como le dije anteriormente, con ayuda psicológica, con un tratamiento adecuado. Más adelante, el niño a quien sería su bastón y como su fuerza y su fortaleza vendría siendo el mismo niño para un futuro. Ahora me quedé con algo que dijo anteriormente, y es que usted, cuando yo refuté lo que usted dijo, que había muchos municipios que no daban charlas preventivas acerca del aborto o de relaciones sexuales o prevención, usted dijo que podrían recurrir a un médico para tener un aborto más seguro. Pero así como también buscan a un médico para tener un aborto más seguro, ¿por qué antes de llegar a eso no buscamos métodos preventivos para no llegar hasta ese punto, que es quitarle la vida a un ser humano que está en el vientre? Gracias, licenciada. Bueno, a continuación presentamos unas preguntas formuladas por algunas personas. Hola, soy Cristian García desde Sogamoso. Tengo una pregunta y es, ¿qué consecuencias tiene la madre o una mujer practicarse el aborto? Gracias. Licenciada Michelle, ¿quiere contestar esta pregunta? Claro que sí, como dije anteriormente, esto para la madre o mujer podría provocar problemas de salud mental, depresión, trauma y otros posibles problemas a largo plazo. También podría ocasionar problemas en la salud como hemorragias, infecciones y posibles complicaciones con futuros embarazos. Gracias, licenciada. Creo, moderadora, si me permite la palabra, muchas de estas cosas se podía evitar de pronto practicando un aborto. Cuando la licenciada habla de infecciones, es causal de pronto de la práctica ilegal que se hacía antes. Pero si ahora se legaliza, es posible que esas infecciones, todos esos traumas mentales, de pronto puedan ser superados. Lo que pasa disculpe, es que licenciada, la palabra la tiene el doctor Ormechea. Entonces, yo pienso que ahora ya que me decía de que el acompañamiento, lo que pasa es que tenemos que tener una realidad en nuestro sistema de salud y en Colombia. No es para nadie algo que esté oculto de que la salud no anda en buenos pasos ahora mismo. Entonces hay sitios que simplemente se cuenta con un médico. Cuando yo hablaba de que la persona recurriera a un médico es porque es lo que está a la mano. Muchas veces no hay ni psicólogos, ni psicoorientadores, ni personas que de pronto manejen la parte psíquica de la persona. Solamente queda el profesional médico. A eso era a lo que yo me refería. Licenciada. También me refería al profesional médico, a esos que brindan charlas de educación sexual sí, que he visto que la dan en los colegios, y hay que ser honestos, y es que el aborto se ve más en las adolescentes. Hoy en día no se ve, son pocos los casos que se ven que practican el aborto en hospitales o en centros médicos.
Y si es un embarazo no deseado, como dije cuando inicié, hay muchas instituciones como el bienestar familiar que pueden darte como ese abrigo, como ese apoyo, y tienen muchas, pero muchos programas para ayudar a la mujer, a la madre gestante, cuando está en este proceso de embarazo. Dar en adopción, ahí podemos prevenir muchas cosas. Pero yo le digo algo, licenciada. ¿Cómo previene usted si en este caso en Colombia estamos viendo que hay reclutamiento de niños por parte de la guerrilla? Y no solamente eso, cuando reclutan mujeres son víctimas de violación, incluso hasta en las fuerzas militares. ¿Cómo una mujer enfrenta, una niña enfrenta que ha sido violada y está embarazada? No es fácil para una mujer sentirse en embarazo y tener que llevar esa carga, pero de pronto puede ser una válvula de escape, de pronto en que se le permita tomar la decisión de un aborto, porque ese niño no fue concebido con gusto de parte de ella. Y ahora usted me dice de la charla, pero usted se está contradiciendo porque me está diciendo que la mayoría de los embarazos se ven adolescentes. Quiere decir que estas charlas entonces no están funcionando. Gracias, doctor. Escuchemos otra inquietud. Hola, mi nombre es Karina Hernández, les hablo desde Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Tendría una inquietud acerca de las enfermedades que afectan al feto y que son causales del aborto. Ojalá me puedan resolver esa duda. Espero la respuesta de ustedes. Bye bye. Doctor Mechea, tiene la palabra. Bueno, referente a esa pregunta, existen varios puntos que se pueden tratar aquí. Existen varias malformaciones que generalmente tienen que ver con la parte genética, como son las trisomías en los pares genéticos 13, 18, 21 y 22 y monosomías X. Hay también malformaciones en las cuales hay falta de desarrollo de órganos como el corazón, el cerebro, los casos de anencefalia, el diafragma, los riñones o el sistema nervioso. Existen también otras malformaciones que tienen que ver con la parte encefálica, como son la hidrancefalia, en la cual hay ausencia de los hemisferios cerebrales. La holoprocefalia, en la cual hay falta de la formación del lóbulo anterior, o la genesia renal bilateral o la ectopía cordis, aquello en que el corazón se forma fuera de la caja torácica. Entonces, estas son malformaciones que no solamente le traen ese sufrimiento a ese niño, sino que la madre, y no solamente la madre, el entorno familiar, todo sufre. Aquí me cabe una pregunta y que se la transmito a la doctora. Usted dice que con mucho amor, con mucha paciencia, con charla, se puede sobrellevar esta situación. Pero ¿qué pensaría una madre que ve a su hijo pegado o atado a una máquina y que sabe que toda la vida va a estar así y ve a los otros niños correr, ya, que está sufriendo por eso, o un niño que por lo menos en el caso de lo que mencionaba, nacen sin cerebro, que ya no hay más solución? ¿Usted cree que eso puede ser una calidad de vida? No sé qué me responde la doctora a eso. Doctora, tiene la palabra. En este caso ya usted me está hablando de una persona que ya obviamente no está en el vientre de la madre, me está diciendo que es una persona que está conectada a una máquina y es un caso muy distinto y diferente. Y en eso sí estaría de acuerdo con usted. Pero mi posición no la cambio. Pero es que, doctora, llega a la máquina, es producto de ese nacimiento, que se pudo evitar ese sufrimiento cuando el médico da una opinión y dice que ese embarazo o ese nacimiento no va a ser viable y que no va a haber una solución. Yo sé que usted está un poco enfrascada en la parte religiosa y me dice que Dios, pero hay cosas que de pronto se escapan, ¿ya? Y que de pronto se pueden evitar y no llegar a largo plazo, porque como le digo, esto puede afectar el entorno familiar. ¿Cuántos hogares no se habrán separado por de pronto la presencia de un niño de esto que imposibilita llevar una relación de pronto entre pareja acorde, o el desarrollo de los otros niños,
o la atención por parte de esa madre a los otros niños, porque siempre tiene que dedicársela a uno solo y cuando ahí no va a haber ninguna solución. ¿Desea decir algo más, doctora? Ok, muchas gracias. Para cerrar este debate, queremos concluir con esta pregunta. ¿Cuáles consideran que son los aspectos más importantes en el análisis crítico de un texto? Los aspectos más importantes comprenden una evaluación minuciosa y una evaluación crítica de lo que piensa o plasma una persona en un escrito. Los pasos que se dan en este proceso son: entender y comprender bien una obra de manera previa es fundamental para realizar un buen análisis. Este análisis crítico debe abarcar una introducción, cuerpo y conclusión. Hacer una evaluación de los resultados obtenidos para tener una confianza y seguridad en el análisis realizado. Si se detectan errores en el análisis, tener la capacidad de solucionarlo y mejorarlo. Al realizar análisis, debemos tener diferentes enfoques del tema que se presenta en el texto. Este debate fue muy fructífero por diferentes ideas presentadas. Agradecemos la participación de los invitados y todas aquellas personas que intervinieron con sus aportes a la consecución de este. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.